Podcast. Más comunidad, menos ansiedad. Con Silvia Araya. Hola, hoy quiero hablarles de la noche oscura del alma. En el contexto de ataques de pánico y ansiedad, la noche oscura del alma son esas noches que se hacen como eternas, que se sienten como que no vamos a salir nunca de ahí. Y la noche oscura del alma puede ser simbólica, puede ser como el simbolismo de ir al desierto, de estar ahí en la parte del túnel, en donde no vemos la salida, donde no sabemos qué va a pasar. Ese tipo de sensación como interna, espiritual, emocional, y también puede ser literal. Yo recuerdo que para mí las noches eran lo más duro. Las noches era cuando la ansiedad me llegaba más fuerte y yo realmente tenía una oscuridad, no solo exterior físicamente, sino que dentro de mí también los miedos eran más fuertes durante la noche. Era cuando yo sentía que me iba a morir, sentía que no iba a poder salir de ahí nunca. Recuerdo pasar muchísimas noches eh, dando vueltas alrededor de una mesa en la sala de mi casa, moviendo los brazos, haciendo lo que podía para calmarme o para sentirme mejor, sin saber ni siquiera lo que me estaba pasando. Parte de la noche oscura del alma es que también hay como si tuviéramos neblina, como hay algo que nos nubla y no podemos pensar claramente, no podemos sentir, no podemos discernir qué está pasando ni qué necesitamos, y entonces eh, de verdad se vuelven como eternas. Yo tuve muchísimas noches donde, como les digo, daba vueltas por todo lado, me acostaba, me volvía a levantar, me comía algo, ponía el tele, pero me hacía peor. Entonces, bueno, de todo hice. Llamaba por teléfono a mi mamá en la madrugada porque eso era lo único que me calmaba, y nada más pedirle que estuviera ahí conmigo y que me dijera que iba a estar bien y que no me iba a morir. Básicamente eso era lo que yo quería. Y en estos días tuve la oportunidad de presenciar otra vez eso con otra persona, con una amiga muy querida y muy cercana. Tuve la oportunidad de estar con ella en esa noche oscura del alma y me recordó mucho las mías. Y también me recordó que era lo que a mí me ayudaba, que era lo que a mí me hacía sentir mejor, que era lo que yo hubiera querido que alguien hiciera por mí en esos momentos. Entonces, yo traté de ser esa persona que yo quería, y lo que yo quería era que me abrazaran, lo que yo quería era que me dijeran que todo iba a estar bien, que se quedaran ahí a la par conmigo, que no se fueran, para no sentirme más abandonada de lo que ya me sentía. Entonces, eso hice. Básicamente estuve ahí con ella, pasando su momento difícil, porque en realidad no hay mucho que hacer. La noche oscura o el desierto, como queramos llamarle, que son esos momentos de muchísima angustia, noches, como les decía, que parece que no terminan, los tenemos que pasar. Lamentablemente hay que vivirlos, hay que estar ahí, hay que pasar el túnel. Nadie más puede hacerlo por nosotros y nosotras. Yo decía, era como que no existieran. Realmente es doloroso, es difícil, no les voy a decir que no. Sin embargo, si nosotros tenemos las condiciones perfectas o especiales para poder estar ahí y aprender lo que tenemos que aprender y soltar lo que tenemos que soltar, y pelearnos con los demonios, porque casi que se siente así, como que estamos peleando con demonios literalmente ahí en la noche. Y si tenemos las condiciones para hacer eso, lo podemos lograr y luego salir al otro lado, de verdad salir del otro lado del túnel, de la luz,
de ver las cosas con claridad, de ver o el sol salir al día siguiente. Em, yo le explicaba a ella que para mí el principio de sanidad, de salud, es mucho como las heridas físicas, como cuando nos cortamos y el cuerpo sabe cómo sanarse, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Lo que necesita son las condiciones correctas para poderse sanar. Por ejemplo, si yo me corto en la mano y hay humedad y me ensucio la herida y o me la toco o me la vuelvo a abrir, esa herida no va a cerrar, más bien se va a abrir más o se va a infectar o va a durar más en sanar. Pero si yo logro ponerle las condiciones correctas para que esa herida sane, o sea, que esté seca, que esté limpia, que esté tapada, no usar esa mano, por ejemplo, por un tiempo mientras se recupera, el cuerpo solito sabe cómo cerrar esa herida y sanarla al punto de que luego ya ni siquiera vemos dónde estaba. Eso mismo pasa emocionalmente. Emocionalmente, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional, nuestra mente, todo, nuestra alma, en realidad, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Saben perfectamente para dónde tienen que ir y saben cómo sanarse. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos las condiciones para poder hacerlo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la noche oscura del alma o en esas crisis de pánico que pasan a veces muy frecuentemente en algunas personas, si yo puedo estar ahí, pero tengo las condiciones para poder vivirlas, para poder experimentarlas, entonces mi cuerpo y mi sistema van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer y lo van a lograr. Y yo voy a poder salir al otro lado. Y esas condiciones, como les decía, son la cosa más simple, es tener a alguien, es tener apoyo, es sentirse sostenido, sostenida, es sentirse no juzgado también. El hecho muchas veces de que yo haya pasado por esto ayuda a la otra persona a sentirse mejor, ayuda a la otra persona a sentirse, ok, no estoy sola, no estoy solo, esta persona me entiende, además sabe lo que yo estoy sintiendo, no me va a juzgar, no me va a apurar, no me va a decir qué le pasa, por qué estás dando vueltas por la sala o por qué estás temblando en la cama sin parar o por qué estás no sé, ¿por qué estás llorando tanto? ¿O por qué no te calmas? O comentarios como, ay, no, pero simplemente es de pensar en otra cosa y ya, y se va el pensamiento. Son creencias y entonces pensemos en otra cosa. Que es cierto, o sea, hay creencias ahí de por medio y obviamente si pensamos en algo diferente nos va a ayudar, pero como muchos de ustedes saben, los que y las que han pasado por ataques de pánico, crisis de ansiedad, saben que no es así de fácil, que cuando el lóbulo frontal se va o se bloquea, no sé cómo queramos verlo, esta parte de aquí, que es la que piensa, la que planea, la que nos controla, nos regula las emociones, no está disponible, entonces es muy difícil que podamos hacer ese tipo de cosas, que podamos hacer ciertas técnicas o que podamos hacer ciertos ejercicios. A veces, como yo le digo a la gente, es que yo ni siquiera me acuerdo de mi nombre, o sea, en una crisis de pánico bien fuerte, realmente a veces yo no me acordaba ni cómo me llamaba bien o en dónde estaba o qué estaba pasando. Se pierde mucho el sentido de la realidad, se pierde mucho también cómo podemos ayudarnos y cómo podemos regularnos en ese momento. Entonces, sí es necesario, cuando estamos en un momento así tan agudo de crisis, tener alguien externo, una contención externa que nos ayude y nos dé ese apoyo cuando todo está oscuro, cuando todo está nublado, cuando todo está confuso, porque la verdad es que hay una confusión. Es necesario tener ahí a alguien más, tener una tribu, no solo una persona. Si pudiéramos tener una tribu sería todavía mejor. Y esto se hacía en los tiempos de antes. Antes las personas cuando pasaban por sus tránsitos
de crecimiento, de purificación emocional, espiritual inclusive. En esos tránsitos, la gente iba y se metían en ciertos lugares espirituales o qué sé yo, una carpa especial y toda la tribu les ayudaba. Toda la tribu oraba por ellos o hacían rituales o le daban algo, o cantaban o lo que fuera que hicieran para poder apoyar a esa persona que estaba pasando por ese momento difícil. Porque como les decía, nadie puede pasarlo por nosotros. Esos momentos de purificación fuertes son importantes también. Entonces, a pesar de que yo sé que es horrible, porque no hay otra palabra, y de verdad que no hay manera de describir bien cómo es que se siente pasar por un ataque de pánico, pero a pesar de que se siente como lo peor y que no vamos a salir de ahí, si tenemos las condiciones y tenemos el apoyo necesario, vamos a poder sobrevivir esas noches, vamos a poder pasar esos momentos y luego salir al otro lado. Y cuando salimos al otro lado, se ve toda la claridad, se ve, se comprende todo, inclusive entendemos el por qué tuvimos que ir al desierto. Entendemos el por qué tuvimos que estar ahí en el piso, en la tierra, revolcándonos simbólicamente y físicamente. Y como que de repente el alma vuelve a su calma, vuelve a su equilibrio y recibe el regalo. Porque también recordemos que esto, a pesar de que no parezca a veces, es un regalo. Todas las crisis de pánico, el vivir con ansiedad, el vivir con depresión, yo sé que es difícil a veces verlo, pero es un regalo. Entonces, cuando salimos al otro lado, es como que las estrellas se ven más claro o los colores empiezan a brillar diferente y de repente decimos, no, sí, yo tenía que pasar por ahí, yo tenía que estar ahí. Y después es como que viene la resurrección, tomando también el simbolismo del pasaje de Jesús el día antes de la crucifixión, que él también tiene como una noche oscura del alma. Él va al monte y llora y inclusive sangra del sufrimiento que tiene. Así lo cuenta la Biblia. Entonces, es, es realmente ver cómo él pasa por esa etapa muy difícil, muy oscura, y luego viene esa resurrección. Ese es también, de alguna manera, lo que nosotros pasamos al tener esos momentos que parecen eternos, que son sumamente duros, pero que al final nos van a llevar a otro nivel de entendimiento, de conciencia, de conexión, de lo que sea para donde vamos. Y si nos prestamos, si nos abrimos a eso, si estamos eh, flexibles a, o como decimos en mi país, flojitos y cooperando, el pasaje se va a hacer más fácil y ojalá que tengan alguien o alguienes que les acompañen en ese trayecto porque lo van a hacer todavía más llevadero y todavía más rápido, tal vez inclusive. Las personas que no lo tuvimos o no lo tienen, no se preocupen, igual lo van a lograr pasar y van a descubrir ahí, en la noche oscura, su verdadera fuerza. Van a descubrir ahí la fuerza que no sabían que tenían. Y eso es parte de las cosas que yo hacía. Para terminar, tal vez lo que les voy a compartir es las cosas que yo hacía y que, por ejemplo, hice con mi amiga en estos días y me funcionaron muy bien. Y es música, poner música que en ese momento me ayudaba, me daba fe, me daba tranquilidad, me daba, que era así como literalmente el salvavidas, la, mm, la balsita, el pedacito de madera del que yo me agarraba. Esas canciones para mí son súper importantes. Yo tengo un playlist en Spotify que también es abierto, pueden accesar a él perfectamente con canciones y si quieren pueden sugerir más canciones también que les ayuden en ese momento. Todo lo que sean canciones, charlas, em, abrazar una almohada, a mí me ayudaba muchísimo para recordar como que
Yo estaba ahí con mi niña interior y entonces yo la abrazaba y la calmaba durante las noches. A pesar de que yo estaba nerviosa y temblando tal vez y me movía así como yo abrazaba la almohada como para sentir que estaba haciendo eso con mi niña interior y que no estaba sola, que alguien también me estaba abrazando, que es algo muy importante. Si tienen a alguien y es de confianza, pídanle a esa persona que les sostenga la mano, que los abrace, que les cante, que, que les haga piojito, que les haga caricias, lo que sea que ustedes necesiten en ese momento, que les dé comida, que les ayude a bañarse, porque hasta a veces eso cuesta. Cuando estamos en una depresión o en una crisis muy difícil, a veces necesitamos a alguien que nos ayude a cambiarnos de ropa, a comer, cosas tan simples a veces que no parecen como algo grande en esos momentos son muy grandes para nosotros porque estamos pasando por el desierto, por la purificación. Nada más quiero dejarles que cualquier técnica que utilicen, esa va a ser la que les ayuda, perfecto. Utilicen lo que les sirva, a cada persona le sirve algo diferente. El tapping también a mí me ayudaba muchísimo. Y sepan que aunque no parece, siempre vamos a salir de ahí. Siempre, siempre. Por más oscuro que parezca, siempre vuelve a salir el sol. Espero que esto les ayude.